Bienvenidos a Planeta Cero. Bienvenidos de vuelta, diría yo, en esta ocasión, porque es cierto que hemos estado ausentes durante unas cuantas semanas y yo sinceramente espero que no nos hayáis echado mucho de menos y nos disculpéis por esta pequeña ausencia. Ausencia que tiene un motivo, tiene una causa, y es que, bueno, pues como todo el mundo hace en algún momento del año, decidimos tomarnos unas pequeñas vacaciones y hacer un pequeño viaje. Un pequeño viaje que, como nos suele acontecer aquí en Planeta Cero siempre, pues nos lleva no solo a relajarnos y hacer lo que uno normalmente hace en vacaciones, olvidarse de la cotidianidad y bueno, pues ver otras cosas, intentar disfrutar, ¿no?, del tiempo libre. En nuestro caso también nos sirve para investigar, conocer nuevos lugares relacionados con el mundo del misterio, que ya sabéis que es lo que tocamos aquí en nuestro podcast en Planeta Cero. Y en este caso pues nos hemos ido en este viaje, hemos estado aproximadamente una semana recorriendo Gales. Gales, una de las naciones constitutivas del Reino Unido y que, bueno, pues, supongo que todos más o menos tendréis localizado el punto en el que se ubica Gales en el mapa, en la isla de Gran Bretaña, en la parte occidental, en la parte oeste de Gran Bretaña, pues es ese pequeño saliente que tenemos casi en forma de cuadrado, perfecto ahí en la parte oeste de la isla de Gran Bretaña. Bien, yo quería hoy hablaros no de Gales en general, sino concretamente de uno de los lugares en los que hemos estado a lo largo de estas semanas. Concretamente pasamos un par de días allí, que es la localidad de St. David's, y concretamente vamos a hablar de su catedral. Pero primero, antes de entrar de lleno en St. David's y en los misterios y en la historia de esta curiosa catedral, que ya veréis que va a dar mucho de sí, pues bueno, voy a hacer, ya que hemos estado allá una semana, una pequeña propaganda de Gales. Yo la verdad es que es un lugar que recomiendo, no lo había, a pesar de que la verdad es que está bastante cerca de casa, apenas, ya sabéis que nos ubicamos en Glasgow, en la ciudad más populosa, más grande de Escocia, y apenas tenemos 4 horas y media hasta llegar a Gales, a la zona norte de Gales, que es lo que más cerca nos pilla. Realmente nada más pasar, viajando en dirección sur desde Glasgow, nada más pasar Liverpool, pues enseguida giramos y tomamos el desvío en dirección a Gales. Y bueno, allí llegamos pues a la costa norte de Gales, que sinceramente os tengo que decir, Gales la gente lo suele dividir en norte y sur, aunque también está el Central Wales, la parte más central, que tiene algunos parques naturales realmente muy interesantes. Y se suele dividir en norte y sur porque al sur de Gales es donde están las dos ciudades más importantes, básicamente donde se concentra la mayoría de la población, que son Swansea y la capital Cardiff. Y en el norte, pues bueno, quedan villas algo más dispersas. Es cierto que muy abiertas al turismo, puesto que tanto la costa norte como gran parte de la costa oeste tiene algunas de las playas más bellas de toda la isla de Gran Bretaña. Algunas, de hecho, tuve ocasión de visitar, y son tan bellas porque prácticamente son playas que continúan vírgenes en unos parajes realmente idílicos, y es que es muy difícil llegar a ellas a través de pistas, algunas ni siquiera asfaltadas, en fin, realmente complicado. Y bueno, y es por esto, ¿no?, de la belleza que tienen estos parajes. Os hablaba de la parte norte, que es cierto que últimamente se ha abierto bastante al turismo. Concretamente yo me estuve quedando un par de días en la villa de Llandudno, que es una ciudad, pueblo, ciudad totalmente abierto al turismo, básicamente, que vive del turismo, sobre todo turismo de verano, turismo de playa, turismo de mar, como también sucede pues en otras de estas pequeñas localidades del norte y también de la parte de la costa oeste más de Gales.
Insisto, la parte sur, realmente el lugar del que vamos a hablar hoy, St. David's, se encuentra en la parte sur, pero en la punta más occidental, en la punta suroeste de Gales. Además se convierte en la zona más occidental de todo Gales, este saliente en esta parte suroeste, y ahí es donde está precisamente St. David's. Pero el resto de la parte sur, una vez que uno vuelve a tomar dirección este, en dirección hacia Inglaterra, pues parece que es como que vuelve a aparecer la civilización en grandes cantidades, ¿no? Las dos grandes ciudades, insisto, Swansea y Cardiff, que son básicamente pues dos ciudades que sí pueden vivir del turismo también, tienen muchísimo negocio de hostelería, pero también tienen bastante industria en este caso. Por cierto, que no se me olvida hablar después de toda esta semana en Gales, del curioso idioma que se maneja en Gales, que es oficial en todo Gales, por supuesto, junto con el inglés, lógicamente, que es el galés. Pero en este caso no sucede lo mismo que, por ejemplo, en Escocia, donde son oficiales el inglés y el gaélico escocés. En el caso de Escocia, el gaélico escocés lo habla pues una población muy reducida, un tanto por cien muy reducido de la población. El resto no tienen ni idea, prácticamente ni una sola palabra. En Gales no sucede esto. En Gales la mayoría de la población sí que habla galés, y es más, lo hablan mucho más que el inglés, sobre todo en algunas zonas más rurales. En las grandes ciudades no tanto, pero también hay un alto porcentaje de gente, y prácticamente pues todo el mundo en Gales, quien más quien menos, sí que domina de alguna manera este idioma, que por otro lado es un idioma dificilísimo. Si uno tiene ocasión de... Bueno, en Gales, por ejemplo, absolutamente todas las indicaciones son bilingües, están en galés y en inglés, y sucede que primero aparece el galés y las palabras son tan largas y tan complicadas que cuando uno va manejando su auto por las carreteras, intenta leer lo que está en inglés, pero claro, como está el galés primero, al final, cuando acaba de leer el galés, que es tan complicado y largo, ya no llega, ya ha pasado el cartelón. Con lo cual, realmente es un idioma muy difícil, no voy a describir ahora todas sus peculiaridades, porque tampoco estoy muy metido en la faena, pero sí que es cierto que después de una semana algunas palabras tuve que aprender, porque si no era un poco difícil, ¿no?, leer todos estos carteles de pasada, todas estas indicaciones. Y es curioso que la historia del idioma me estuvieron contando los locales de algunas zonas más rurales, que en estos lugares el inglés no se hablaba hasta mediados del siglo XX, solamente se hablaba galés, con lo cual no es un idioma ni mucho menos residual. Es un idioma que ha dominado la historia del país, la historia de Gales, durante muchísimo tiempo. Dicen que prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial pues no se hablaba inglés en muchas zonas de Gales, y que ahí fue un poco cuando se fue abriendo con la industria bélica, en este caso, que hacían falta soldados, hacía falta mano de obra, y ahí se fue abriendo un poco el país. Y fue cuando el inglés penetró ya de forma más contundente en Gales. Pero fijaos que hace 100 años, sin ir más lejos, en muchas zonas de Gales había gente que no sabía una sola palabra de inglés, que es un idioma que a día de hoy, fijaos lo extendido que está. Bien, nos vamos a centrar más ya concretamente en esta zona del Pembrokeshire, que es donde está ubicada la localidad de St. David's. Os decía que St. David's es una muy pequeña localidad, hasta el punto de que tan solo tiene 1.600 habitantes, no es ni mucho menos una gran capital, pero sí que tiene el título de ciudad, a pesar de sus 1.600 habitantes, cuando hay otras localidades mucho más grandes en Gales que no lo tienen, este título. Lógicamente, esto viene en consonancia a que St. David's tiene una espectacular e inmensa catedral, y todas las en Reino Unido concretamente, todas las localidades con una catedral se les otorga el título de ciudad. De aquí que St. David's, en este caso, pues tenga el título de ciudad,
con estos 1.600 habitantes y siendo una población que apenas tiene 2 o 3 calles. Bueno, yo recuerdo me estaba acercando hacia esta es una zona que está bastante desolada en cuanto a población. Bueno, insisto, es como una especie de saliente o entrante en el mar, y cuando uno va manejando por la carretera pues no encuentra nada hasta llegar a St. David's. No encuentra rastros de humanidad ni de población. Yo en un momento dado estaba siguiendo el navegador y pensaba que se iba a acabar el mapa y aquí St. David's no iba a aparecer, porque nos acercábamos y no había ni rastro de St. David's. Y de pronto pues empiezan a aparecer unas casas, pero si uno va un poco rápido, las casas desaparecen enseguida, porque ya, insisto, son apenas 2 o 3 calles lo que ocupa St. David's. Y es cierto que hay alguna urbanización un poco alejada de lo que es el centro, pero básicamente eso es St. David's, que insisto, ubicada en esta parte suroccidental, en la parte más suroccidental de todo Gales, en esta punta, y que, insisto, bueno, por este tema de que es un lugar bastante pequeño, una localidad bastante pequeña, pues sus servicios son bastante reducidos también, y sobre todo teniendo en cuenta que es una localidad muy turística, por el tema de la catedral, que es una catedral realmente espectacular, que ha sufrido, vamos a entrar en breve en la historia un poco de la catedral, ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de la historia, pero bueno, yo en un momento dado, además está en una pequeña depresión del terreno, con lo cual si uno va andando por las pocas calles de St. David's, en ningún momento ve la catedral hasta que llega al lugar en el que está, porque está en una pequeña depresión del terreno, está a un nivel un poco más bajo, en la zona donde está el río, y cuando llega uno allí y ve la catedral ante sus ojos, dice, bueno, es que la catedral en sí es más grande que toda la población, que también es bastante curioso. Bueno, pues un poco esta es la información de St. David's, y que, insisto, los servicios que tiene, pues a pesar del gran turismo que atrae tanto esta catedral como las zonas cercanas también de playas que hay, pues tiene todavía muy poca infraestructura. Apenas hay 2 hoteles, en lo que son pubs y restaurants, pues creo que hay 4 o 5, y no todos de una extremada calidad precisamente, y los alojamientos pues son muy complicados de encontrar. Al final, por ejemplo, en nuestro caso tuvimos que recurrir a una casa particular que alquilaba habitaciones, porque era, bueno, pues prácticamente imposible. Los hoteles estaban completos, cualquier otro alojamiento de tipo bed and breakfast también estaba completo. Insisto, una localidad demasiado pequeña y con demasiados pocos servicios para todo el turismo que tiene. Bien, nos vamos a centrar en lo que es el tema que quería yo hoy traer, que es esta catedral, que lógicamente si lo traigo hasta Planeta Cero, aunque muchas veces nos gusta mucho hablar de estos viajes, de lugares que no son demasiado conocidos o visitados, y también de la historia de estos lugares, que bueno, vamos realmente a entrar dentro un poco de la historia de la catedral también. Pero si traigo este lugar a Planeta Cero es porque tiene alguna que otra leyenda y algún que otro misterio, que la verdad es que en este caso yo esperaba que fueran muchos más, pero bueno, pues apenas podemos entresacar 2 o 3 interesantes leyendas al respecto de St. David's, pero lo cierto es que si uno va al lugar se puede encontrar con que es el típico lugar un tanto fantasmagórico. En mi caso tuve la suerte en este caso de acudir en verano, donde los días son lógicamente más largos. El clima tampoco me acompañó en estos 2 días, ya que estuvo básicamente lloviznando ambos días, pero yo creo que este lugar es mucho más espectacular en invierno, entre la oscuridad y el frío invernal, porque es un sitio bastante tétrico, sinceramente, esta catedral. Y cualquiera puede experimentar seguramente algo más subjetivo que posiblemente objetivo, algún tipo de sensación un tanto mística o misteriosa. Pero bueno, esto lo vamos a dejar a cada uno. Yo
ya he dejado la localización del lugar e insisto, creo que es un lugar muy recomendable esta catedral de St. David's. Vamos a comenzar a hablar de la catedral en sí y vamos a empezar por el principio, como me gusta hacer en estos casos, recorriendo la historia. Y vamos a comenzar por el inicio de todo esto, y es que todo se inicia con una comunidad monástica, con un monasterio que establece pues el patrón de Gales, en este caso, que es este hombre al que da nombre a la catedral, St. David. Y ya el propio St. David, que era abad de Menevia, y que muere en el año 589, con lo cual, pues fijaos hasta cuando se remonta la historia de este primero monasterio y luego va a ser catedral. Estamos hablando del siglo VI. La comunidad, insisto, la establece el propio St. David, y este individuo ya tenía algo de misterioso, puesto que, aunque es algo que nunca se pudo probar, hay leyendas que hablan de que St. David era, ojo a lo que os voy a decir, era descendiente directo del mítico rey Arturo. Al parecer St. David era hijo de una de las sobrinas del rey Arturo. Claro, todo esto nos mete en las leyendas artúricas, que siempre se dice, no sabemos si es muy difícil demostrar si es verdad, si no es verdad. En cuanto vamos a Gales, pues el tema del rey Arturo sale por todas partes. Ya sabéis muchos que Gales siempre ha reivindicado que Camelot, el reino de Arturo, estaba ubicado en Gales. Muchas investigaciones se han hecho a este respecto y parece ser que casi todas concuerdan que, si tuviera que estar en algún lugar, por todas las indicaciones que aparecen en las leyendas, sería en algún lugar cercano a Cardiff. Lo que pasa es que, claro, los ingleses también se quieren apropiar de la leyenda y han establecido pues otros muchos lugares para la leyenda de Camelot y del rey Arturo, como pues en una zona posiblemente más también cercana a Gales, pero en este caso ya dentro del terreno inglés de la propia Inglaterra, como podría ser cerca de Gloucester. Hay gente que habla incluso de algo más al sur, de la zona de Falmouth, incluso se ha establecido en Birmingham. Pero es cierto que si uno no hace patria, como hacen tanto los ingleses como los galeses, ambos intentando llevarse al rey Arturo a su zona, pues parece ser que lo de Cardiff, que sería en una zona de Gales, pero también cercana a la frontera con Inglaterra, podría ser donde se estableciera en todas estas leyendas artúricas y la ubicación del legendario Camelot. Pues como veis, todo empieza ya con un tema bastante místico, ¿no? Con St. David siendo hijo de una sobrina del propio rey Arturo, aunque insisto, esto es algo que tampoco se ha podido probar. Bien, aquí se funda este monasterio, y es un monasterio pues que va a sufrir muchísimos ataques, lógicamente, a lo largo de los años, incluidos nuestros queridos amigos los vikingos, que siempre aparecen por todas partes, y que, como muchos sabéis, la isla de Gran Bretaña, que no les quedaba nada lejos, sobre todo de los primeros reinos vikingos en Dinamarca y en Noruega, pues eran el lugar preferido para el pillaje, aunque, como ya sabéis, los vikingos con el tiempo pues fueron extendiendo sus hazañas. Vaya si las fueron extendiendo, hasta el punto de que llegaron a América, recorrieron prácticamente toda Europa por el Mediterráneo, llegando a la actual Turquía, por otras rutas llegaron también hasta Rusia, en fin. Hoy no es el tema, aunque también os digo que algún día tenemos que hacer algún planeta cero referido a historias de vikingos, porque realmente se lo merecen. Pero insisto, muchísimos ataques, no solo de vikingos, sino también luego en la época feudal, cuando empezaron los señores feudales, hubo muchas guerras entre ellos por estas zonas. Finalmente, este monasterio, que tan denostado, tenía también un santuario al propio St. David. Dentro de este monasterio se hallaba el santuario, que fue vandalizado y arrasado varias veces. Pero finalmente, una vez que Gales está bajo control normando, y en este caso
bajo el reinado de Enrique I, pues este rey es el que ordena construir una catedral en esta zona, en St. David's, bueno, básicamente en el lugar donde se encuentra este monasterio. Estamos hablando ya del año 1115. Fijaos si han pasado los años, siglo XII, han pasado 6 siglos desde que St. David fundara el primer monasterio en esta zona. Pues en 1115 Enrique I ordena que se construya esta catedral que entre unas cosas y otras empieza a tomar mucho tiempo en su construcción, y Enrique I no ve la catedral finalizada. Es Enrique II, su sucesor, quien continúa con los trabajos, y ya en 1171 Enrique II opina que la catedral que se ha construido, que Enrique I ordenó construir, pues no es demasiado llamativa y quiere algo más ostentoso, algo más grande. Finalmente, 10 años después de la decisión de construir esta catedral más grande, en 1181 es cuando por fin podemos decir que lo que es la base de la catedral actual se empieza a construir a finales del siglo XII. Y digo se empieza a construir porque prácticamente les va a llevar 100 años construir la catedral, que no se acaba hasta finales del siglo XIII. Bueno, ya sabéis que en estas épocas pues construir las catedrales y todo tipo de grandes santuarios eran unos trabajos bastante penosos. Y además esta de St. David's pues va a tener todo tipo de problemas. Va a tener, a lo largo de estos casi 100 años de construcción, se colapsan las torres, se caen una vez que están construidas. Después, en 1247 hay registros de un terremoto en la zona que sin duda también afectó a la construcción. En fin, todo se iba retrasando hasta que, insisto, a finales ya del siglo XIII la catedral actual, realmente no la actual, porque luego vamos a ver que hay muchas modificaciones, pero bueno, lo que es la base de la catedral actual queda finalmente construida. A lo largo de los siglos posteriores, insisto, bueno, ha habido modificaciones de todo tipo, se fueron añadiendo más naves, edificios colindantes, todo para hacer una catedral que, insisto, a día de hoy es un auténtico monumento, es gigantesca. Y ya hablando de lo que es la construcción actual, que, bueno, con el paso del tiempo, pues la verdad es que esta catedral, que finalmente fue Enrique II quien ordenó construir, se fue degradando bastante a pesar de todas las reformas. A finales del siglo XVIII se toma la decisión de reformar, casi reconstruir la catedral entera sobre la base de esta, y se le encomienda a un arquitecto galés toda esta obra, a un arquitecto de nombre John Nash, que empieza esta reconstrucción en el año 1793. Y ya no estamos en la Edad Media, estamos a finales del siglo XVIII, pero aún así tanto trabajo lleva esta reconstrucción y tantas naves se van construyendo al lado y tantos edificios y tantas remodelaciones, que la catedral actual no se finaliza hasta el siglo XX, hasta 1910. En este caso, más de 100 años de reconstrucción llevó el trabajo para dejar la catedral tal y como está a día de hoy. Hay que decir que a día de hoy esta es una catedral de culto anglicano, que además es un culto bastante mayoritario en Gales. Y ya más recientemente, por ejemplo, ha sido bastante famosa esta catedral de St. David's. Por ejemplo, en los años 80 iba a comentar que toda la familia real la estuvo visitando, tanto el príncipe Charles como la propia reina. La reina Isabel II estuvieron en St. David's en los años 80 del siglo XX. Y bueno, toda esta popularidad pues fue lo que hizo fue que esta catedral, esta majestuosa catedral, fuera tomando importancia también a nivel turístico, y cada día son más los turistas que cuando acuden a Gales. Bueno, yo diría que si uno viaja a Gales, St. David's es una parada obligada. Y como os he dicho antes, no porque en la población haya demasiadas cosas, sino por la propia catedral.
Y ya os comento, estos días que estuve en St. David's, el turismo estaba absolutamente lleno de turistas, y sobre todo en este caso, también por las desagradables circunstancias actuales, que no voy a comentar porque luego lo que van a hacer seguramente youtubers, censurarme el podcast, pero simplemente voy a decir que a consecuencia de toda esta falacia que estamos viviendo últimamente, pues el turismo que hay este verano de 2021 era básicamente turismo interior de dentro de Gran Bretaña, con lo cual muchísimos ingleses, escoceses, como era mi caso, e incluso galeses, visitando la catedral. Pero años pasados pues es muy habitual turistas de toda Europa, turistas asiáticos, que ya sabéis que se mueven por todas partes, han visitado, pues es una catedral, es un lugar, insisto, si uno va a Gales, yo diría que indispensable. Para concluir la historia de esta catedral de St. David's, la historia cronológica, decir que el último trabajo, fijaos, si la remodelación continúa, parece que es algo que nunca acaba, aunque oficialmente acabó en 1910, pero se siguen haciendo trabajos en la catedral, y el último ha sido la restauración del primitivo santuario de St. David, que os comentaba al principio que fue vandalizado y prácticamente destruido varias veces, casi destruido en su totalidad en el año 1089, y de ahí, del año 1089, pues prácticamente se había dejado ya en ruinas, nadie lo había tocado a pesar de todas las remodelaciones, y en 2012 se decidió restaurar este santuario de St. David, que a día de hoy vuelve a ser visitable. Fijaos, casi 1000 años después de su destrucción, de su casi destrucción, en 1089, pues en 2012 se restaura este santuario de St. David, que ha sido la última obra que ha tenido lugar en la catedral actual. La catedral es visitable lógicamente con una pequeña contribución, que tampoco es tan pequeña, pero bueno, ya sabéis, ¿no?, cómo es esto de la austeridad la austeridad del Señor, que luego realmente cuando uno llega a los santuarios y a las zonas donde hay que rendir culto, pues ya no es tanta austeridad, y es que el bolsillo de alguien siempre se lo tiene que llevar. Así que bueno, pues sí, la catedral es visitable mediante pago, aunque bueno, yo os voy a contar el pequeño truco que hice yo. Realmente os puedo asegurar que no lo hice a propósito, pero entré sin tener que pagar absolutamente nada, ya que en uno de los laterales, depende de la zona por la que uno llegue a la catedral de St. David's. Yo en este caso llegué por la parte este, también se puede entrar por la parte sur, la parte este, que es una calle que es la Tower Street, me parece que se llama. En fin, es una calle que debe su nombre a una torre que queda allí desde hace, una torre bastante antigua, y que sirve también de entrada a lo que es todo el perímetro de los jardines y la parte exterior de la catedral. Pues bien, entrando a través de esta zona, uno, en lugar de entrar por lo que va a ser la puerta principal del recinto de la catedral, entra por la parte trasera, que hay un pequeño cementerio, del cual también os voy a contar luego una historia una leyenda que hay en torno a este cementerio. Si entra uno por el cementerio, entra por el jardín trasero de la catedral y va a parar a lo que es la rectoría, que, insisto, está en la parte trasera de la catedral. Bueno, en mi caso, pues me encontré la puerta de la rectoría abierta, con lo cual tampoco me lo pensé y entré a visitar la catedral, en este momento sin saber todavía de que había una pequeña contribución para entrar a visitar la catedral. Y claro, todos los edificios están comunicados, así que entrando por el cementerio y por la rectoría, al final uno acaba en la nave central de la catedral y puede absolutamente visitar, o en mi caso pude absolutamente visitar todo el recinto, sin, insisto, ninguna contribución económica. Yo en este momento no lo sabía, pero sí que es cierto que después de una hora visitando toda la catedral y sus edificios aledaños, ya que hice el recorrido al revés, entré por la parte trasera y salí por la delantera,
Pues al salir por la parte delantera me di cuenta de que efectivamente había que pagar básicamente para ver la catedral, y también que hay unos horarios, y si no me equivoco creo que el horario de visita es de 10 a 6, de 10 de la mañana a 6 de la noche, con lo cual yo incluso estaba ya fuera de horario. No sé muy bien cómo hice las cosas, pero entré por la parte trasera ya fuera del horario, acabé saliendo. En fin, tuve suerte de que no me encerraron dentro de la catedral, porque también me parecía bastante extraño. Yo iba andando por los diferentes pasillos de la catedral y no había nadie. Pero bueno, así fueron las cosas, y por esto os lo cuento. Bien, un lugar muy visitable. Os he contado un poco la historia, la experiencia, la ubicación, y ahora, después de media hora de programa que quizá no os ha podido interesar mucho, sobre todo a los más fanáticos del misterio, quizás a otros sí, porque siempre es interesante conocer estos lugares, pues vamos a pasar a lo que a mucha gente le interesa, que son estas leyendas y estos misterios que rodean a la Catedral de St. David's. Y vamos a empezar con una leyenda que se remonta a mucho tiempo en la antigüedad. Hay referencias escritas por primera vez sobre esta leyenda en el siglo XIII, pero está claro que viene de mucho antes, posiblemente de cuando se estableció la primera comunidad monástica por parte de St. David's o los años posteriores. Vamos a hablar de una leyenda, y perdonad mi pronunciación del galés, porque la verdad es que es un idioma complicado, una leyenda que se da en llamar la leyenda de Lieg Lafar. Lieg Lafar. Traducido sería la piedra parlante o la piedra que habla. Bien, parece ser que Lieg Lafar era el nombre que se le daba a un puente que había sobre el río Alun. Os he comentado antes que la catedral está construida junto al río que prácticamente es un riachuelo. El río de St. David's es un pequeño riachuelo, pero en torno a este lugar es donde está pues todo el perímetro de la catedral actual, y donde parece ser que se estableció esta primera comunidad monástica por parte de St. David's. Pues sobre el río Alun, o sobre este riachuelo Alun, había en su día un puente de mármol. Se había construido un puente de mármol al que se dio en llamar precisamente Lieg Lafar, a consecuencia de los hechos que acontecieron. Parece ser que antiguamente, al otro lado del río, era donde se estableció el primer cementerio que había en torno al monasterio. Pues bien, en un funeral, mientras se cargaba con el féretro de uno de los muertos que se encaminaba, el muerto lógicamente no se encaminaba, sino que lo llevaban entre varias personas hacia este cementerio, parece ser que el puente de mármol, las piedras del puente de mármol, le hablaron al muerto. Una vez que el muerto estaba cruzando, parece ser que este puente hizo un grandísimo esfuerzo, las piedras del puente hicieron un esfuerzo impresionante, y dirigió unas palabras, unos susurros al muerto. Parece ser que este esfuerzo de las piedras por intentar hablar, insisto, todo esto es una leyenda, porque no me digáis que no suena un tanto extraño, parece que todo este esfuerzo de las piedras lo que hizo fue resquebrajarlas y destruirlas en parte, medio derruir este puente. Parece ser que comenzó una horrible superstición que consistía en que cada vez que había un enterramiento, un muerto cruzaba este puente, las piedras lo que hacían, estos pequeños susurros, eran maldecir a todos los que cargaban con el muerto, y básicamente maldecirlos hasta el punto de que poco a poco después irían muriendo unos a otros, ya que el puente en sí, las piedras de mármol no querían que se atravesara el puente con el féretro a cuestas, que ningún muerto atravesara el puente. Y esta superstición lo que hizo fue trasladar el cementerio al otro lado del río, para no tener que cruzar el puente nunca más. De aquí lo que os comentaba yo antes del cementerio que hay, que fue por donde yo os decía que conseguí entrar a esta catedral de St. David's. Pues este cementerio, que ahora está al lado del río, donde está el lado del río más cercano a la población en sí, a St. David's,
es donde está el cementerio actual. Fijaos que parece ser que la leyenda se ha mantenido hasta estos días, porque el cementerio ha permanecido a este otro lado del río pues hasta nuestros días. Finalmente parece ser que el terror a ese puente de mármol, a ese Lieg Lafar, a esa piedra parlante, el terror se extendió durante tanto tiempo, durante tantos siglos, la leyenda fue creciendo, que finalmente en el siglo XVI se derrulló finalmente ese puente, que parece ser que se iba debilitando cada vez más, y se construyó uno nuevo, que ya es un puente pues que no está hecho de mármol ni nada, es un puente nuevo de construcción, relativamente nuevo, insisto, del siglo XVI, pero que no es un puente tan característico como era aquel. Curiosamente, yo me atreví a cruzar este nuevo puente, lógicamente, porque ahora se supone que ya no hay ningún riesgo, ¿no? Que el puente ya no tiene piedras de mármol, pues ya no te pueda maldecir. Lo peor de todo es que estas piedras de mármol parece ser que fueron guardadas, las piedras parlantes que constituían el puente fueron guardadas como reliquias, pero con los siglos parece ser que se perdió la pista de todas y cada una de ellas. Así que a día de hoy pues realmente no se sabe dónde han terminado estas piedras, posiblemente en manos de algún coleccionista, o también es muy factible que pues con el tiempo se fueran perdiendo y simplemente el que fuera poseedor de estas piedras supuestamente parlantes pues ni siquiera sepa ya que estas piedras tenían esta leyenda, o incluso se hayan eliminado y se hayan abandonado por algún lugar, simplemente unas piedras de mármol que, insisto, tenían esta leyenda de Lieg Lafar, la leyenda de la piedra parlante. Hablábamos antes de leyendas artúricas también en torno a esta catedral de St. David's, porque se afirmaba que el propio St. David, el santo que da nombre a la catedral y patrón de Gales también, era descendencia directa del rey Arturo, como decía antes, hijo de una sobrina del rey Arturo. Pues bien, también en relación con estas leyendas artúricas aparece el personaje de Merlín en relación con la catedral de St. David's, y concretamente en relación con este puente del que os hablaba, este puente de Lieg Lafar, el de la piedra parlante. Merlín en su día parece ser que dijo que las siguientes palabras que tengo aquí escritas y que os voy a relatar: un rey inglés que conquistará Irlanda cruzará este puente y será herido mortalmente por un hombre con una mano roja. Bien, más o menos se entiende casi todo lo que dice Merlín, salvo lo de la mano roja, que no sé si es algún tipo de metáfora. Un hombre con una mano roja que en teoría pues habrá un rey inglés que será conquistador de Irlanda y que osará cruzar ese puente, y por culpa de ello será herido mortalmente por este hombre de la mano roja. Bien, no sé muy bien qué es lo que quiere decir, y tampoco sabemos si esto realmente se llegó a cumplir con algún rey inglés que conquistó Irlanda. No sabemos si, porque tampoco hay tanta historia escrita hasta el punto de saber si todos los reyes ingleses que conquistaron Irlanda cruzaron este puente. En cualquier caso, Enrique II, que como sabéis fue quien ordenó lo que fue la base, construir la catedral que significa la base de la catedral actual, Enrique II se enteró de esta profecía y sí que sabemos que él simplemente, pues como una osadía para desafiar esta profecía, cruzó el puente y quiso demostrar que esto era falso, esta profecía de Merlín, que tampoco sabemos si realmente Merlín algún día la dijo, pero bueno, figura en la leyenda. Quiso demostrar que esto era falso. Efectivamente, Enrique II era un rey inglés que cruzó el puente y nunca fue herido mortalmente por ningún hombre con una mano roja, con lo cual él demostró que aquello era falso. Claro que lo que le echaron en cara a Enrique II es que, aquí lo que sucede es que Enrique II nunca conquistó Irlanda en su totalidad. Enrique II hizo algunas conquistas en Irlanda, pero nunca conquistó toda la isla de Irlanda, con lo cual, pues sí, él fue un rey inglés que cruzó el puente, pero la tercera condición, que era que conquistara Irlanda, no se produjo, con lo cual pues nos quedamos sin saber si esta profecía realmente era cierta.
Y bueno, tampoco sabemos si en un futuro quizá algún rey inglés cruce el puente. Es cierto que ya no es el mismo puente, pero en el mismo lugar donde estaba este puente de mármol, este Liek Lafar, ahora hay otro puente. Yo, en cualquier caso, si fuera un rey inglés en el futuro, me cuidaría bastante de cruzar este puente. No sé, por si acaso la leyenda de Merlín fuera cierta. Y uno de los misterios más interesantes, o bueno, en este caso estábamos hablando de leyendas, lo que viene ahora sí que es un misterio real y que está trayendo en jaque a bastante gente a lo largo de todo el siglo XX. Ha habido incluso investigadores que han intentado entresacar qué sucede con este extraño misterio en la Catedral de St. David's. Es el misterio del sacerdote fantasma. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, pues parece ser que ya desde principios del siglo XX, yo intuyo que desde que pues prácticamente debió de acabar el trabajo de restauración de la catedral actual, que os dije que acabó en 1910, pues desde esta época parece ser que hay una visión de un fantasmagórico sacerdote que recorre varios pasillos de la catedral, y que son muchísimas las personas que parecen haberlo visto, especialmente trabajadores, algunos de los religiosos actuales que se ocupan de los cuidados de la catedral, incluso algún turista afirma haberlo visto en los últimos años. Lo cierto es que, insisto, desde principios del siglo XX se viene reportando la aparición de este sacerdote fantasma y prácticamente hasta la actualidad, con lo cual durante pues unos 100 años, incluso más de 100 años. Parece ser que esta aparición es un sacerdote perfectamente vestido de negro, bueno, con sus ropas sacerdotales básicamente, que va caminando por las estancias. En la mayoría de las ocasiones lo suele hacer por estancias que están bastante solitarias. No ha sucedido nunca que este sacerdote haya aparecido delante de un grupo de 20 o 30 turistas, pero bueno, parece ser que a algunas horas que no son realmente demasiado concurridas de la catedral, y también, insisto, ante la vista de algunos de los trabajadores que hacen cuidados allí, algunos de los religiosos de la catedral, pues este sacerdote aparece y desaparece en la lejanía de los pasillos, cuando se supone que no debe de haber nadie, y cuando se supone que la catedral está cerrada al público, pues aparece. Es un personaje que aparece y que no debería estar allí. Incluso os comentaba antes los reportes de algún turista también, que efectivamente en zonas ya más que no son tan visitadas por turistas, como la propia rectoría o el claustro, pues ven aparecer a este individuo que, claro, uno puede pensar que es un sacerdote normal y corriente, pero que de repente prácticamente ante sus ojos desaparece, se esfuma. Incluso ha habido algunos de los sacerdotes actuales le han hablado pensando que, bueno, era algún otro sacerdote que estaba allí trabajando. Le han hablado, le han intentado llamar la atención porque estaba allí a ciertas horas que no debería de estar, y no respondía, simplemente caminaba, se daba la vuelta, caminaba de espaldas y desaparecía, se difuminaba completamente. Insisto, es una visión que hasta la actualidad, hasta años medianamente actuales, se viene dando. Y aquí la pregunta que muchos investigadores se han hecho es: ¿quién es este sacerdote? Porque tiene un aspecto medianamente actual. No estamos hablando de un sacerdote con aspecto medieval, bueno, ni siquiera de las primeras épocas monásticas tampoco, no. Es un sacerdote que perfectamente puede pertenecer al siglo XX, como mucho quizá al siglo XIX, el aspecto que ofrece. Y yo insisto, antes del siglo XX tampoco se había reportado nunca estas visiones. Así que está claro que no es un sacerdote de tiempos antiguos. Tampoco se puede decir que haya habido ningún fallecimiento extraño de ningún religioso que pudiera haber dejado un fantasma. Con lo cual, bueno, pues continúan las preguntas. Han habido ya varios investigadores que han intentado, bueno, pues tanto hacer algún trabajo psicofónico como también intentar captar energías, pero los resultados no han arrojado ningún tipo de luz sobre esta extraña aparición del sacerdote fantasma,
Con lo cual a día de hoy nos seguimos preguntando quién es y qué está buscando, qué está haciendo por los pasillos de esta catedral de St. David's. Pues esto es un poco toda la información que hoy os quería traer aquí a Planeta Cero sobre esta catedral galesa, sobre esta catedral ubicada en la parte más occidental de Gales, en la pequeña población de St. David's. Y bueno, espero que os haya gustado todo lo que os hemos contado hoy aquí. Y bueno, os voy a dejar ya por hoy y os emplazo hasta un nuevo podcast aquí en Planeta Cero. Hasta una próxima ocasión. Bye.